Bienvenidos a la siguiente sección en este curso de JavaScript en EduCursos, donde vamos a ver lo que son funciones y eventos. Y vamos a comenzar este curso, o bueno, este capítulo, con lo que son las funciones en JavaScript. Si nosotros leemos la documentación, vamos a ver que una función es algo fundamental, como lo dice aquí. Una función es similar a un procedimiento y es un conjunto de instrucciones que realiza una tarea o calcula un valor. Además nos dice de que debe ser algo que tome una entrada y devuelva una salida, donde hay una relación obvia entre la entrada y la salida. Eso está un poco confuso, pero vamos a explicarlo de la siguiente forma. Y es que para usar funciones nosotros debemos entender para qué se crearon las funciones y cuál es su utilidad. Cuando ustedes sean desarrolladores que van a trabajar en muchos proyectos, van a tener muchos datos, van a tener muchos bloques de código, donde van a tener que hacer imágenes, van a tener que mostrar datos, consultar datos. El código es inmenso y si nosotros todo lo tenemos en un solo bloque, en un solo archivo, también poder así decirlo, como lo estuvimos trabajando hasta ahora, ya que nosotros por ejemplo hacíamos operaciones for, hacíamos declaraciones, etcétera, todo en un solo bloque, sería un archivo de miles de líneas de código que sería ilegible. Entonces una forma de trabajar de forma más ordenada es con las funciones, ya que las funciones que son es un bloque de instrucciones, un bloque de instrucciones que se encarga de hacer cierta operación o cierto cálculo. Entonces, para una función hay una entrada, que podría ser por ejemplo una variable x o un valor x, y la función que lo voy a poner así como f de x retornaría en este caso una salida o un valor de salida o un resultado que podría ser y. Ahora, lo que entra en una función en programación se le conoce como parámetro. Un parámetro que sería lo que entra a la función para ser calculado o para ejecutar un cálculo, y el y sería en este caso el resultado. El resultado también se conoce como lo que se retorna, ya que una función retorna en este caso cierto valor, que para este ejemplo sería y. Entonces eso es lo básico. Ahora, si nosotros vemos la sintaxis de cómo crear una función en JavaScript, vamos a encontrar lo siguiente. Voy a tomarle una captura para poder ejemplificarlo mejor. Y aquí vamos a tener lo siguiente, y es que una función se declara de la siguiente forma. Cuando nosotros queremos declarar una función en JavaScript, usamos la palabra function. Function sería la sintaxis, o en este caso la sentencia, para nosotros crear o definir una función. Luego de esta palabra function definiríamos el nombre de la función. Para este ejemplo de la documentación le llaman square. Entonces square normalmente sería como potencia o en este caso elevar al cuadrado cierto valor, ¿no? Por eso se llama square, ¿no? Y luego entre paréntesis, que están viendo aquí number, ¿no? Sería nuestro parámetro. ¿Qué era el parámetro? ¿Se acordarán? Era el valor que entraba a la función, ¿verdad? Y luego estaría tomándose, en este caso, dos llaves que están viendo aquí. Que esto, si se acordarán desde sus flujos condicionales y flujos de bucles, sería un bloque de código, ¿verdad? O un bloque de sentencia. Entonces, esto se va a ejecutar cuando nosotros llamemos a la función. Entonces, así es como se define una función, con function, el nombre, ¿no? El nombre de la función. Yo le voy a llamar f de x para cortar esto, y con un parámetro. Este parámetro puede ser opcional, puede tal vez existir también funciones que no tienen parámetros, eso también es posible. Y luego también tenemos en este caso nuestro bloque de sentencia. Aparte, si notan aquí hay una palabra nueva, en este caso es return. Return, como habíamos dicho, era para los resultados, ya que una función debe retornar un valor. Entonces return lo que va a hacer es retornar el valor calculado, que para este ejemplo lo que está haciendo es elevar al cuadrado el elemento, ¿no? Si tú multiplicas un número dos veces, por ejemplo 3 por 3 nos da 9, ¿verdad? Esto que es igual a 3 al cuadrado. Entonces en nuestra función que lo que hace es elevar al cuadrado, que retornaríamos n por n, ¿no? Que n sería nuestro número, como están viendo aquí, number por number. Entonces es importante que entiendan todas estas piezas y vamos a crear nosotros nuestra propia función. Digamos que yo tengo una función. Voy a definirla primero, función suma, por ejemplo, ¿no? Que va a recibir, ¿qué parámetros va a recibir mi función? En este caso va a recibir a y b. ¿Y qué retornaría mi función suma? Podría retornar a más b. Es muy simple nuestra función, pero para ejemplos prácticos estaría así. Ahora, si yo ejecuto este código, notaremos que no sucede nada. ¿Por qué? Porque cuando nosotros usamos esta sintaxis o estas líneas de código,
lo único que estamos haciendo es declarar que existe una función que se va a llamar suma. Entonces JavaScript lo que hace es, en este caso, determinar o declarar que va a existir una función llamada suma. Entonces ahora en nuestro código existe algo llamado suma, pero no lo estamos usando, ya que ¿cómo vamos a sumar a más b si no existe a más b? No existe ningún valor en nuestro código, ¿no? Entonces, para hacer uso de la función, nosotros tenemos que hacer un llamado a la función. Para llamar una función se hace de la siguiente forma: se hace con el nombre de la función, que lo lleva fn, y en este caso se pone entre paréntesis las variables que van a ser los parámetros que luego van a entrar aquí, ¿no? Entonces, para mi caso, si yo quiero llamar a la función, haría con el nombre de la función, diría suma, pondría paréntesis, y aquí tendría que poner los parámetros. En mi caso, mi primer parámetro podría ser 5, y el segundo parámetro, ¿cuál sería? Yo podría poner como ejemplo 3. Entonces la suma de 5 más 3, o de 5 y 3, ¿cuál sería? 8. Entonces nuestra función debería retornar 8. Ahora, como esto va a ser retornado, esto va a ser un valor, ¿ok? Y un valor, si nosotros ponemos aquí 12, por ejemplo, en JavaScript, nosotros veremos que no sucede nada, porque simplemente dejamos un número al azar, no sucede nada. Entonces tenemos que asignarlo a otra variable, que podría ser, en mi caso, resultado, por ejemplo, ¿no? Y ahora sí, resultado va a tener la variable que sería 8. Y yo puedo imprimir, por ejemplo, resultado, ¿verdad? Si yo hago esto, veo que sí, el resultado es 8, por ejemplo. Ahora, si nosotros quitamos uno de los números o uno de los parámetros, encontraremos algo raro, y es que nos va a regresar none. ¿Por qué? Porque cuando nosotros ejecutamos suma, esto lo voy a tomar captura para que ustedes lo puedan entender mejor, cómo funcionan los parámetros en las funciones, ya que es muy importante. Y es que si nosotros ejecutamos la suma solo con 5, ¿qué va a hacer esta función? ¿O qué va a hacer este llamado de la función? Va a asignar 5 al primer elemento. Pero en este caso, el segundo elemento, que es b, no va a recibir nada porque solamente tomó un elemento, ¿verdad? Entonces, esta función necesita 2 elementos para funcionar, para poder ejecutarse correctamente. Y al no haber el segundo elemento, pues este segundo elemento se toma como indefinido. ¿Okay? Si nosotros hacemos un console log, vamos a ver que va a tomar, en este caso, console log b, para ver qué valor toma b. Vamos a limpiar consola. Y vamos a ver indefinido. Entonces, como b es indefinido, cuando nosotros hagamos el cálculo de a más b, ¿qué sería a? En este caso sería 5, y b, como nunca fue asignado o nunca tuvo un valor, que sería indefinido. Ahora, en matemáticas, en JavaScript, así como en otros lenguajes de programación, cuando nosotros sumamos un valor que no está definido, o en este caso undefined, más 5 nos va a retornar none, que es un valor matemático que expresa de que esto no se calculó correctamente. Entonces nosotros necesitamos poner otro valor, que podría ser, por ejemplo, 8. De esta forma nosotros, en este caso b, ¿no? B sería 8, y no tendríamos ningún inconveniente. Eso para que lo entiendan un poco en el tema de los parámetros, ya que si ustedes definen una función con ciertos parámetros y los parámetros los van a usar, tengan cuidado de que cuando llamen la función, la llamen con los parámetros exactos o la cantidad de parámetros exactos. Porque ¿qué tal si yo pongo en el segundo parámetro una palabra? ¿Qué va a pasar? Pues vamos a verlo. Nos va a juntar la palabra. Ya no lo considera en este caso un número. ¿Se dan cuenta? Esto ya deja de funcionar correctamente, si se dan cuenta. Entonces, algo importante es que ustedes conozcan sus parámetros y acorde a eso generen su función para que esto funcione como ustedes lo esperan. Y eso sería la forma de cómo nosotros podemos declarar las funciones en JavaScript. Y aquí también vamos a ver algunos ejemplos, cómo hacer el llamado, por ejemplo. Aquí nos dice nuevamente el nombre y el parámetro, por ejemplo, ¿no? Y también podemos hacer un console log directamente con el resultado de la función. Digamos que yo no quiero almacenar esto en una variable, también lo puedo ejecutar así. ¿Por qué? Porque lo que va a estar adentro del console log va a ser un valor, ya que esto retorna 8. Entonces, si yo hago esto, veremos nuevamente el 8, ¿no? Ahora, vamos a ver algo también importante llamado ámbito de función. Entonces, el ámbito de función es todo aquello que esté dentro de la función que hemos definido, en este caso para suma. ¿Y para qué nos sirve esto? Para nosotros poder declarar en este caso variables, sin tener que preocuparnos de que fuera de esta función exista dicho nombre. Por ejemplo, yo puedo tener una variable llamada x, y le voy a decir 3,
¿Y qué pasaría si yo aquí también declaro una nueva variable x igual a 5, por ejemplo? ¿Cuál sería el valor de x cuando nosotros pintamos, ¿no? ¿Cuál sería el valor de x cuando nosotros pintamos aquí? Luego de haber ejecutado, obviamente, ya que si nunca ejecutamos la función, nunca vamos a ver si esto pues, se declaró. Si nosotros vemos, x valdría 3. Por más de que digamos de que suma se ejecute antes de la declaración, va a seguir valiendo 3x en este caso, ¿no? ¿Por qué sucede esto? Porque en las funciones existe algo llamado ámbito de funciones. El ámbito de funciones se podría decir, se conoce también como scope. En este caso, nosotros podemos declarar dentro de una función cualquier variable con cualquier nombre, siempre y cuando no se repita dentro de este ámbito. ¿Qué define o qué limita el ámbito? Las llaves. Entonces yo, por ejemplo, aquí declaro una variable x en mi programa de JavaScript. Entonces JavaScript asigna a x el valor de 3, ¿verdad? Pero ahora que yo estoy trabajando con una función, JavaScript en otro ámbito aparte, no en el mismo, genera una variable igual a 5, que solamente va a ser válida en este ámbito, ya que si yo llamo a x por fuera, da igual que esto haya sucedido después o antes o en qué momento, en este ámbito ese x no va a existir, ¿no? Ese x tomaría el valor de aquí. Entonces si yo, por ejemplo, quito esto, x no existiría en este código, por tanto me saldría error, x no está definido, si se dan cuenta, ¿no? Entonces es importante también ver cómo funciona el ámbito de funciones. Y finalmente vamos a también ver el tema de los cierres, que sería con los return. Los return siempre van a hacer que la función deje de ejecutarse. Nosotros por ejemplo aquí solamente ejecutábamos una suma y regresábamos ese valor. Pero ¿qué tal si nosotros no retornamos nada? ¿Qué tal si nosotros tenemos una función que sería imprime valor, por ejemplo, ¿no? Y lo que hace nuestra función sería, por ejemplo, hacer un console log A, por ejemplo, ¿no? Nuestro valor que acaba de recibir como parámetro. ¿Qué tal si nosotros tenemos esta función? Porque a mí tal vez no me gusta usar console log, me parece tedioso. En vez de usar console log, lo que yo quiero hacer es, por ejemplo, llamar imprime valor y decir imprime el valor hola, por ejemplo, para reemplazar el console log. ¿Esto funcionaría? Vamos a verlo. Si nosotros ejecutamos esto, habremos creado una función que hace todo lo que hace el console log, pero con un nombre customizado, que sería imprime valor, por ejemplo, ¿no? Y ustedes me dirán, pero ¿no que se tenía que retornar un valor? Pues lo que sucede con las funciones es que si tú no retornas un valor de forma explícita, esto automáticamente toma un valor predeterminado que vamos a ver a continuación. Yo, por ejemplo, voy a asignar a x el valor de retorno, que en este caso no lo hemos declarado explícitamente, y vamos a ver que nos retorna indefinido, porque claro, el valor de retorno no fue definido. Por tanto, las funciones retornan indefinido cuando nosotros no declaramos explícitamente que va a retornar dicha función. Así que importante que nosotros retornemos algo o entendamos de que si una función no retorna nada de forma explícita, nos va a retornar indefinido, ¿no? Y otra de las cosas también que sucede es que el return detiene automáticamente lo que sucede en el código, ya que si yo, por ejemplo, ejecuto aquí otra función que sería console log, en este caso, por ejemplo, hola mundo, ¿no? ¿Qué creen que va a suceder? Pues solamente se ejecutaría todo lo que esté arriba antes del return. Y como ven, incluso el editor de código me lo pone esto como en un color más opaco para dar a entender de que esto nunca se va a ejecutar, ¿no? Porque el return está arriba. Si esto yo lo pongo acá arriba del return, vamos a ver que esto pues sí se ejecuta y nos va a decir hola mundo. Entonces tengan cuidado de hacer operaciones luego de un return, porque esto realmente, estas instrucciones nunca se van a dar. ¿Y por qué también funciona de esta forma? Porque nosotros podemos definir, por ejemplo, algunas condiciones para detener la función. Por ejemplo, ¿qué tal si nosotros queremos, tenemos una función que diga obtener valores, ¿no? Obtener valores, por ejemplo, ¿no? Tenemos una función que obtiene valores, que acá tenemos nuestro array, que sería valores, let valores, y podríamos decir que nuestros valores sea un array de 300, 200 y 100, ¿no? En este caso nosotros podríamos tener también una variable que sería está logueado, ¿no? Y podríamos decir que esto es falso, y nosotros podríamos hacer la siguiente condición de retornar valores, por ejemplo. Solamente esto es un ejemplo práctico, y nuestra función solamente debería retornar los valores. En este caso vamos a pintar console log obtener valores, solo cuando el usuario está logueado. Si no está logueado, que no debe retornar nada. Entonces nosotros podemos hacer que si en este caso está logueado es igual a falso, ¿no?
nosotros podemos hacer un return que retorne indefinido para que de esta forma ya no retorne valores, ya que este return va a romper completamente la ejecución de la función y va a retornar el valor que nosotros pongamos. En este caso yo puedo poner incluso no autorizado, por ejemplo, ¿no? Si yo ejecuto este código, vamos a ver lo que sucede. Vamos a ver que nos retorna no está autorizado. Aquí está, obtener valores nos retorna no está autorizado. Pero ¿qué tal si el usuario está logueado, por ejemplo, ¿no? Si nosotros hacemos esto, veremos, ahí está, 300, 200 y 100. Otra forma de hacer esto es mejor decirlo, en este caso con un not. Entonces por eso les decía que era importante ver las operaciones, ya que el not está logueado solamente sería true cuando realmente pues el usuario no está logueado. Si comprobemos esto, nos diría no está autorizado. Así que el return también nos sirve para eso, para ejecutar en este caso salidas o rompimiento de las funciones con ciertas condiciones, ¿no? Entonces, una vez que ya entendimos cómo funcionan las funciones como tal en JavaScript, vamos a ver una segunda forma de declararlas con las flechas en el siguiente video.